y ya. Eh, digamos que cada territorio tiene dioses antiguos, tipo dioses argentinos, españoles. Pues yo creo que las hadas, o sea, los fae, soy de la opinión que no vienen, no son dioses, sino de que son como daimones, ¿entiendes? No sé si sabes lo que son los daimones. Si no lo sabes, te lo dejo de tarea. Yo los veo más como los daimones. Más que nada por el tema de la neutralidad que tienen, de no ser ni buenos ni malos, sino seres ambiguos. Eh, porque los nacionalistas, los soviéticos venden esas historias, dice, puede ser, porque los daimones son como, son básicamente hadas, las hadas primigenias, o sea, las hadas, las primeras hadas, o sea, si hablamos de la historia de las hadas como tal, los primeros en hablar sobre ellas fueron los filósofos griegos, cuando hablaban de los daimones, ¿no? eh, Tiene La ciudad de las bestias, Isabel Allende. Ay, me leí ese libro en el colegio. Me tocó leerme todos los libros de Isabel Allende en el colegio, que yo creo que por eso no me gusta Isabel Allende. Pero reconozco que ese libro sí fue entretenido. A mí me gusta cómo muestran Kiss Files en las novelas de Harry Dresden. Bueno, no me he leído las novelas de Harry Dresden, pero tengo un amigo que es fan y siempre me habla de Harry Dresden. Daimones suena muy poderoso. Bueno, Daimones, ¿quieren que les cuente la historia de los daimones? Los daimones, en la filosofía griega, se hablaba de que toda persona tenía un daimón. Y un daimón es una especie de espíritu que envían los dioses, ¿no? Para mediar entre los humanos y los dioses, pero no son ni buenos ni malos. Digamos que es como una musa, es un espíritu guía. Todos tenemos un daimón que nos acompaña en la vida, pero el daimón no tiene moral, o sea, no es ni bueno ni malo. El daimón es aquel que te sopla para que tomes decisiones, pero depende de ti decidir si le haces caso al daimón o no. El daimón tiene mucho que ver con la tradición órfica. Bueno, no sé si conocen lo que es la tradición órfica, pero tiene que ver con una especie de filosofía que gira en torno a Orfeo. Y tiene mucho que ver con el huevo sagrado. Bueno, esa hueá es muy demasiado extensa y compleja para hablar de eso. En fin, los griegos creían en los daimones, que todos tenemos un daimón que nos acompaña como si fuera una especie de Digimon o Pokémon. Solo que, claro, no tenían una forma tal. Incluso, de hecho, no sé si han leído Harry Potter. En Harry Potter existe el Specto Patronum. El Specto Patronum que adopta la forma de un animal que te representa, ¿no? El Specto Patronum es muy similar al tema de los daimones. Entonces, el daimón era este espíritu guía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se impone el cristianismo y Roma se vuelve cristiana y empiezan ellos a imponer su religión, eh, y la creencia de los daimones también era muy popular porque se traspasó de generación en generación y se convirtió en una especie de parte de las creencias espirituales que tenían, ¿no?, los pueblos en ese momento. Eh, a los cristianos no les gustaba la filosofía de los griegos, las filosofías grecorromanas, o sea, anteriores al cristianismo. Muchas de las cosas que creyeron los filósofos griegos, los cristianos después las tomaron como cosas paganas, como cosas prohibidas, como cosas que ofendían a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando los cristianos empezaron a hablar, a escuchar sobre los daimones, sobre esta especie de espíritu guía que no es ni bueno ni malo y que tiene mucho que ver con la filosofía griega, los cristianos agarraron la palabra daimón y la convirtieron en la palabra demonio. No, eh, ¿Me siguen? ¿O no me entienden lo que estoy diciendo? Si alguien tiene una duda, me pregunta. Entonces, cuando los cristianos empiezan a propagar el cristianismo y, y empiezan a querer sepultar las creencias de los filósofos precristianos,
cuando descubren lo de los daimones, se enojan, porque consideran que es algo pagano. ¿Entienden? Entonces, como no podían erradicar estas creencias, estas filosofías precristianas, no podían erradicarlas, se dieron cuenta de que no podían matar a todo el mundo, ¿no? Gracias, Gábale. Bueno, más bien cambiaron la connotación de la palabra daemonium, pasando de ser una representación espiritual a algo maligno. Gracias por hacer spoiler, Gábale. Gracias por los bits. Todavía no llegaba ahí, pero hasta ahí quería llegar. Entonces lo que pasa es que transforma la palabra daimon en algo malo. O sea, el daimon pasa de ser un ser espiritual y ambiguo, que no era ni bueno ni malo, simplemente era algo filosófico, y lo convierten en algo malo, en un demonio, ¿no? Entonces la palabra daimonion, porque en realidad se dice daimonion, no daemon, es como como la esvástica, claro, como la esvástica, es como que en el fondo cosas que son sagradas y que tienen un significado súper como bonito incluso, el cristianismo lo agarra, o un político lo agarra y lo deforma, ¿no? Para que la gente sea ignorante un poco. Entonces, es súper triste como a veces las religiones, con tal de imponerse sobre otras culturas, agarran cosas de esas culturas y las deforman a su gusto para que la gente ya no hable más de eso, ¿no? Entonces es súper triste, ¿no? Por ejemplo, y como les digo, los daimones no son malos ni buenos. Y se dice, yendo al tema de las hadas, que las hadas y el mundo faérico, los elfos, los silvinos y todo eso, vienen de la tradición daimónica, que no es demoníaca. Daimónica no es lo mismo que demoníaco. Y por eso muchos cristianos fundamentalistas y gente fanática creía que los fae, que la gente pequeña, las hadas y toda esa wea, pensaban que en realidad eran cosas paganas, porque pensaban que las hadas venían de los daimones, ¿no? Y yo creo que sí, que pienso que el tema de las hadas y todo eso viene de los daimones griegos, ¿no? Entonces es súper genial eso, ¿no? Antiguamente incluso había daimones que se les decía geniloshi. El geniloshi era un daimón, un espíritu de la casa, un espíritu del hogar. Y geniloshi viene de genio. El genio no es una persona que es inteligente, sino el genio es una criatura que es una especie de ser férico, ¿no? Y viene todo eso, o sea, que todo lo pagano básicamente para los cristianos era negativo porque contradecía las cosas en las que creían ellos y los dejaba en una situación de preocupación, de weón, la gente va a pensar que el cristianismo es ridículo, entonces tenemos que agarrar estas culturas y estas creencias y deformarlas y simplificarlas, ¿no? Y de ahí también viene mucho todo lo que tiene que ver con la relación entre la mujer y la luna, por ejemplo, ¿no? De creer también que la mujer es un ser impuro, porque eso es algo muy del cristianismo, ¿no? De darle a la figura de la mujer, quitarle toda la cosa mística y dejar solo lo básico, ¿no? Y lo que hizo el cristianismo también fue eso, porque la mujer, incluso antes de los griegos, porque pensemos que los griegos también eran súper machistas, también veían a la mujer como un animal, pero en tribus muy antiguas, y estoy hablando de prehistoria, y ese intermedio entre la prehistoria y el mundo moderno, el mundo de las primeras civilizaciones, con los sumerios, Mesopotamia y todo eso, se pensaba que la mujer era algo mítico, o sea, como que la mujer al ser capaz de dar vida, era algo fascinante, ¿no? Y se pensaba que la mujer tenía un poder que el hombre no tenía. Y también de ahí viene también el machismo,
es parte del machismo también tiene que ver con el miedo que se le tenía a la mujer por ser capaz de dar vida y por ser capaz de tener una conexión, según ellos, con ciertos espíritus con los cuales los hombres no podían comunicarse. Y eso, chicos, eso de ahí viene el tema de los daimones. Si quieren investigar, un día podemos hablar de eso, pero más a la larga. O sea, hay un montón de filosofías y que tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Y es súper interesante, weón.